Buenas noches, hola a todos. Bueno, salvo las imperfecciones técnicas que siempre pueden suceder, gracias Henry por solucionarlas, gracias Alfonso por armar esta cosa que ya llevamos como más o menos medio año, un poquito menos, pasando todas las noches juntos. La conferencia de hoy día trata de las otras Lecoq, las emisiones de Perú, impresas por la máquina Lecoq. ¿Y quiénes son las otras Lecoq? Las dos conferencias que di en mayo hablaban del dinero rojo y el dinero verde, que serán las dos primeras, la del dinero rojo, la primera Lecoq, y el dinero verde, que fue realmente la tercera estampilla impresa por Lecoq. Pues las otras Lecoq son estas. La peseta marrón del 63, emitía el 63, el tren de 5 centavos rojo, emitía el 70, la peseta amarilla del año 72 y la llama de 2 centavos azul del año 73. Para hacer un poquito de historia, porque esto ya lo he dicho en las dos conferencias anteriores, vamos a hablar rápidamente qué era la Lecoq. La Lecoq era una máquina impresora que se importó de Francia por el señor Dávila Condemarín, que fue el director de correos de la época, y imprimía las estampillas en tiras. Ahí tienen imágenes de la foto, eran tiras, era una bobina sin fin, más o menos las tiras tenían 40 ejemplares, de 1 metro, era la tira completa, pero estaba compuesta por fracciones. El papel se engomaba previamente y la estampilla se exprimía de una en una y son conocidas como las primeras estampillas coil del mundo. Ahora sí viene un problema. Las estampillas, bueno, ya les expliqué acá, pueden ver cómo caminaban, y para lograr el avance de estas estampillas se hacían, había un mecanismo de agujas a la hora de salir de la máquina que iba arrastrando las tiritas de papel. Con eso se lograba tener la impresión. Bueno, esta presentación la vamos a separar en dos partes para estas 4 emisiones. Estas emisiones que estamos denominando las otras Lecoq, vamos a separarlas en dos partes, en dos grupos, por el origen de los cuños con los que se fabricaron. La presentación la haremos hablando de las Lecoq de cuños franceses y las Lecoq luego de cuños peruanos. Las Lecoq de cuños franceses. Realmente es un solo cuño. La máquina Lecoq viene con los cuños para imprimir el dinero y la peseta. Para la peseta se usan los mismos cuños para el marrón del año 63 y la amarilla del año 72. Este es el cuño francés. 2 estampillas, mismo cuño, y pasaremos ahora a ver la peseta. El diseño de la peseta realmente es uno para los dos, estamos generalizando para ambas estampillas. Son impresas en tiras de papel blanco, unos 40 centímetros largos, tienen el centro del escudo en relieve con un círculo blanco y 4 paneles semicurvos que dan la forma del círculo, que dicen porte franco en la parte superior, correos a ambos lados y una peseta en la parte inferior. Y el diseño mide 21 por 21, que era el tamaño igual que las estampillas del dinero. Con la peseta, junto con la máquina, llegaron los cuños y las pruebas, que se consideran que llegaron en papel blanco y en papel verde. No se conocen ni tiras ni parejas de estos, solamente se conocen piezas individuales. Aproximadamente entre 50 y 100 ejemplares son las que se conocen de cada color. La peseta marrón, ahora sí, es, creo yo, una de las estampillas menos estudiadas del periodo clásico. Se considera que el 15 de enero es la fecha de emisión, porque el señor llamado Thomas William Hall, hace más o menos unos 100 años, dio esa fecha y prácticamente lo han tomado como decreto imperial. Pero no hay nada realmente claro sobre la fecha. Se conocen ejemplares usados hasta el año 68. También se desconoce el tiraje. Es una de las estampillas menos estudiadas porque no son abundantes y prácticamente no se usaron en todo el territorio peruano. Se estima que hubieron entre 300.000 y 500.000 estampillas. Tampoco existe un registro real de esto. Lo que sí se sabe es que hay 2 matices de color, un marrón claro y un marrón oscuro. Ahí tienen los 2 ejemplos. Hace poco, un coleccionista de Perú llamado Bob Parsons, que creo que vive en Canadá, mostró este ejemplar que es del 11 de enero del 63, que desdice lo que el señor Hall dijo hace 100 años. Sin embargo, es un ejemplar suelto,
hoy lo estamos tomando como tal. O sea que es la fecha del 11 de enero del 63, no sabemos si realmente es correcta o no, pero referencialmente es buena. Esta estampilla tiene una característica de imprimirse, que es que los cuños estaban inclinados. Vean esa inclinación, la vamos a ver en todas las tiras parejas e incluso en ejemplares sueltos, a menos que hayan rectificado con tijera los márgenes. Pero realmente las estampillas eran inclinadas. Hay dos detalles importantes para determinar la autenticidad de estas estampillas, y vamos a ver el motivo más adelante. Es que en el panel izquierdo, en la palabra correos, las patas de las R's tienen que ser distintas. Ustedes pueden apreciar allí las dos R's, una es recta y la otra es curva. Y en el lado derecho, la palabra C de correos, de alguna manera, está partida más o menos a la mitad digamos, de la línea vertical. Estas son dos de los 3 o 4 detalles importantes para poder reconocerlas, pero estos son los más notables. Como en todas las emisiones Lecoq, hubieron papel montados, ¿no? Las tiras eran de 40 centímetros, como lo he dicho, cada 17 ejemplares hacían una tira de 40 centímetros. Las estampillas que se imprimían sobre el empalme de papel se denominan papel montado. Son muy pocas las piezas conocidas, y ahí pueden ver un ejemplar del montado señalado con las flechas azules. El ancho del papel, pueden darse cuenta que era muy uniforme y tenía 2.4 centímetros de altura. Y a pesar que los cuños estuvieran inclinados, ustedes pueden darse cuenta que las imágenes están bastante centradas, cosa que no ocurre, por ejemplo, con otras estampillas que vamos a ver más adelante, que es el tren. Las perforaciones de la impresión, en esta pareja pueden ver que están marcadas los puntitos del arrastre. Esto incluso es una pareja con papel montado. El papel montado es el lado derecho. Esto servía para empujar las tiras, igual que sucedió con el dinero rojo y el dinero verde. Falsificaciones. Esta es la parte más importante para mí de esta presentación en cuanto a conocer qué está pasando. Hay mucho material falso. Circula en subastas, circula en colecciones, en exposiciones. En realidad, como te digo ahí, son reimpresiones hechas con los mismos cuños por el Jan Steiger o el clan de Boston. Estos cuños supuestamente fueron vendidos por el correo cuando se liquidaron, digamos, material viejo en desuso, luego de la reestructuración del correo a fines del siglo XIX. Los cuños fueron limpiados, pero crearon problemas, ¿no? O sea, no los limpiaron perfectamente. Y algunas cosas para determinar. Uno de ellos es que el color no es el marrón que vieron inicialmente, sino es un color medio marrón rojo. La impresión no está inclinada. Esto, lógicamente, con una estampilla legítima que está cortada con tijeras para enderezarla, no va a ser muy visible, pero básicamente los ejemplares falsos no están inclinados. La C del lado derecho no está rota, y las patas de las R's de correo las dos son iguales. Y se van a dar cuenta que están muy marcadas esas dos patitas de las R's, a diferencia de las originales. Un detalle importante, que eso ya se hace a través del estudio, que la mayoría de cancelaciones, si no todas, pero sí la mayoría, son de oficinas creadas luego de 1870. Y hay que considerar que la peseta marrón solamente circula hasta el año 68, con mucha suerte hasta febrero, probablemente marzo del 68, y no se conocen más usos. Entonces, ese es un buen detalle para reconocer las falsificaciones también. Aparte que las cancelaciones son las cancelaciones más raras que hay, que son las que más se utilizan para falsificar. Bueno, ¿qué usos? Los usos que tenía la peseta. El porte de la peseta, cuando sale emitida en el año 63, el porte simple era un dinero. Entonces la peseta pagaba el porte doble. Entonces ahí tienen un par de ejemplos. Una carta de correo interno dentro de la República, entre Lima y Arequipa, eran
un porte doble para una carta mayor de media onza, no mayor de una. La ruta no importaba en ese momento, pero es interesante saber que la carta sale de Lima, va por tren hasta el Callao, en Callao sube a un barco, a un vapor, se va a Islay, de Islay, que es el puerto más cercano a Arequipa, va hasta Arequipa vía terrestre. La carta de la derecha es una carta prácticamente única. Es una carta de Lima-París con un porte doble al exterior. Como digo ahí, mayor a media onza, no excede de una para el Perú. Pero en París, en Francia, la tasan con 36 décimos, que es una carta triple por tener 16 gramos. Ustedes pueden ver al costado del cancelador de Lima, hay una figurita que es como un 16, que lamentablemente parece que la tinta ha quemado el papel, pero bien al centro tienen un número 36, que claramente es el triple porte a cobrar el destinatario en Francia. También pagaba la misma peseta portes a países limítrofes, o sea, iban por correo terrestre, por ejemplo, la carta de la izquierda, Tacna Cochabamba, llega hasta la frontera con Bolivia, que era el desaguadero, y de allí iba a La Paz y de La Paz a Cochabamba, y dentro de Bolivia la tasaban con 4,5 reales por ser una carta de 3/4 de onza. Ese mismo 3/4 sirve para darse cuenta de que es un porte doble también en Perú. La carta de la derecha es una carta de Lima Cobija. Se conocen algunos pocos ejemplos de cartas combinadas con el dinero rojo, o sea, con el dinero de la misma emisión. Realmente la peseta K estaba cubriendo parte del porte, ¿no? Estaba cubriendo dos portes y el dinero un tercer porte, o sea, era un porte triple a cobija porque las cartas hacia cobija, que es Bolivia, a diferencia de la que está del lado izquierdo, que es por vía terrestre, este es por vía marítima. Entonces se aplicaba la reducción de la tarifa que estaba en el reglamento del año 58. ¿Qué otros usos tuvo la peseta? No se autorizó oficialmente la bisección de la peseta, pero se aceptó. Se conocen algunos ejemplares en sobre, algunos fragmentos. Los cortes son de diferentes formas. Hay 4 opciones de corte. Ahí pueden ver 2 ejemplares. Uno de ellos es una carta que bisectada paga el porte simple entre Arequipa y Lima. Y la de abajo es un bisectado de Arica, que es del mes de febrero del 68, que es la fecha más tardía conocida, incluso para la peseta. Aquí también tenemos el problema en la peseta, acá comenzamos a mostrarlas, las falsificaciones que tienen las cartas bisectadas. Hay muchísimas cartas de la peseta bisectadas falsas. Hace un tiempo hubo más o menos un inventario de cartas donde casi la mitad de ellas, de alguna manera u otra, eran falsas, o habían manipulado la cancelación, o habían hecho algún truco. La carta de la izquierda parece una carta legítima, sin embargo, revisando el fechador de Tacna, los diámetros de los dos círculos no concuerdan con el cancelador original. En la parte inferior, una cancelación de Islay muy bonita, amarra muy bien. Sin embargo, ese cancelador no se usó en el momento que la peseta estaba circulando, porque ese cancelador llega a Islay después del terremoto del 69, que justamente de lo cual estuvo hablando Henry hace unos días atrás. La peseta tiene muchas piezas interesantes, pero son muy pocas las muy destacables. Aparte de lo que hemos mostrado a lo largo de los slides anteriores, hay algunas que sería bueno nombrar, como esta tirita de 5, en color marrón claro, que es la más larga en ese color. Y la de marrón oscuro es una tira de 3, no es tan larga como la otra, sin embargo, es la más grande que se conoce en ese color. Y abajo ven una tira de 7 usada, ¿no? Que es la más larga, conocida, digamos, sea usada o nueva, ¿no? Perdón, porque acá hay una de 9, me olvidé de ella. Esta es la más larga conocida, esta tira de 9, en marrón oscuro. Creo que la anterior era marrón claro. Abajo van a ver otra carta, también similar a una que estuvimos viendo hace un momento, con un franqueo mixto con el dinero. Esta lo curioso que tiene
es que también recibió la marca de conducción del cartero gratis del año 64. O sea, es una carta que perfectamente encaja en las fechas de uso de esta estampilla entre el 63 y el 68. Esta es una carta que la cual recibí la imagen hace muy poco, también pertenece a Bob Parson. Es una carta muy interesante, que es una carta certificada, que tiene prácticamente todas las marcas de Lambayeque. Eso me crea un poquito de duda, pero como no he podido, no tengo la capacidad en este momento de decir que sea dudosa, prefiero considerarla como buena porque los colores me funcionan, me los veo muy bien. Pero tiene todos los canceladores Lambayeque: la certificación, el destino por vapor, las estrellas del certificado, el cancelador de Lambayeque con óvalo de doble flecha, izquierda y derecha. Si vemos simplemente el tema del porte, la peseta allí paga el derecho de certificación y el dinero rojo está pagando el porte. Luego la peseta marrón, bueno, el mismo cuño, la peseta amarilla, que aparece en el año 72. Son emitidas oficialmente en el 72 y tiene dos periodos de impresión. El primer periodo tiene 3 contratos, los cuales los descubrió Salvatecci allá por el año 2008-2009, y son contratos de diciembre del 71, marzo del 72 y octubre del 72, para un total de 236.850 estampillas. Es un número muy curioso, pero es que es parte de un contrato más grande que imprimía también estampillas del dinero verde y que en algún momento también se utilizó para imprimir las estampillas del tren, o creo que también de la llama de 2 centavos azul. Hubo un segundo periodo en 1876. Este es algo que hasta ahora no hemos podido determinar cantidad ni fecha, pero se imprimió porque se necesitaba cubrir la falta de estampillas del 20 centavos de llama del American Banknote, que al parecer en algún momento comenzaron a escasear. ¿Por qué ponemos el año 76? Porque esta estampilla se conoce circulada desde el año 72, que vamos a ver más adelante, la fecha más temprana conocida, hasta el año 74 con bastante regularidad. Realmente hasta el mes de abril del año 74. Sin embargo, a partir de mayo del 74, esta estampilla desaparece y vuelve a aparecer a mediados del año 76. Hay ejemplares de junio en adelante y solamente sobreviven hasta el año 77, y dudo que no hayan del 78. Bueno, esta estampilla se imprime en tiras de 100 ejemplares, o se entrega en tiras de 100 ejemplares, ¿no? Que cada tira tenía un valor de 20 soles. Hay que recordar que una peseta para nosotros eran 20 centavos. 5 pesetas hacían un sol, con lo cual los 100 ejemplares dividido entre 5 eran 20 soles. Hay dos colores en esta estampilla: el amarillo y el naranja. Son muy, muy parecidos. Lo que pasa es que el naranja es bastante más intenso el color, y eso se puede determinar cuando uno compara un color frente al otro. La fecha más temprana conocida, lo que le decía hace un momento, se considera el 1 de enero del 72 como la fecha de emisión porque así está escrito en un decreto, pero no se conoce ningún uso del 1 hasta el día 12. La fecha más temprana encontrada es el día 13 de enero del 70. Es el ejemplar que están viendo allí. Igual que la peseta marrón, los cuños están inclinados. Esto quiere decir que los cuños eran los inclinados porque de alguna manera no es un problema de ajuste de una estampilla o de otra, es que las dos estuvieron igual de inclinadas. Hay una cosa interesante, si usted puede darse cuenta, que en esta estampilla se entinta parte del marco o superior o inferior. Parece que hay un desbalance en la presión de la máquina en algún momento. Esta tira que ustedes están viendo es una tira que vendría a ser, desde mi punto de vista, de la segunda impresión, ¿no? En la segunda impresión del año 76. Supongo que toda la mayoría de ejemplares nuevos deben ser de esa época, porque debe haberse agotado la producción del año 72-73, ya para abril del 74, y lo que quedaron en estampillas nuevas fueron la producción siguiente. Y lógicamente es cuando hay un cambio de emisión. Los detalles, al igual que la peseta marrón,
creo que se lo pueden notar, no sé si bien, la C partida, que la ven en el lado derecho, y las R's totalmente distintas, las patitas, una curva y la otra recta, ¿no? De la parte de abajo de la R, de la palabra correos. Al igual que las otras emisiones Lecoq, también hay papel montado. En este caso, prácticamente se conocen todas, son montadas de derecha a izquierda. O sea, el papel del lado derecho monta sobre el lado izquierdo. Solamente en el lino rojo se han encontrado los dos tipos de montaje. Como le decía, las tiras medían unos 40 centímetros de largo, había una unión cada 17 ejemplares. Esto es lo mismo que ocurrió con todas las emisiones de Lecoq hasta ese momento. Las perforaciones de la impresión también, que es el mecanismo de arrastre, en este caso también se encuentran estampillas con una y dos perforaciones. Parece que en algún momento las agujitas comenzaron a romperse o no fueron cambiadas apropiadamente, y en algunos casos desaparece. Falsificaciones. Volvemos al mismo tema con el de la peseta marrón. Las dos R con las patas rectas, la C completa, fueron hechas por el Gunn Steger o de Boston, con los mismos cuños que fueron limpiados, ¿no? Y también ocurre lo mismo. Las cancelaciones son las mismas que utilizaron para la peseta marrón. En este caso, sí puede ocurrir que las cancelaciones son de oficinas que ya estaban abiertas en el momento que esta estampilla estaba circulando. Pero, por ejemplo, la cancelación de ambos que ven a la izquierda, esa oficina existía desde antes de la emisión de las dos pesetas. Ese cancelador de Mollendo es muy posterior, ¿no? No aparece exactamente antes de 1869 o probablemente después. Esta es la parte más peligrosa de las falsificaciones, las tiras nuevas. Aquí les muestro dos tiras donde se dan cuenta que la impresión es totalmente recta. Es una impresión, si comparamos con las estampillas anteriores que ven allí, es totalmente plana, recta, tiene las agujas del arrastre, está bien centradita, pero, o sea, no cuadra nada, no cuadra el papel, la imagen del escudo casi ni se ve. Bueno, ya le dije, no es inclinada, el papel es grueso, ¿no? El color es oscuro, naranja, sucio, pero esto es lo que más se encuentra en colecciones y las hacen pasar como legítimas. Yo he tenido la mala experiencia de tener que juzgar colecciones y tener que pedir que estas piezas sean declaradas falsas. Nuevamente, falsificaciones. Como le digo, es la parte más pesada de esta estampilla. Se falsificaron sobres, pero no se falsificaron bisectados, porque el bisectado fue autorizado en esta época. O sea, hubo un problema de falta de estampillas de 10 centavos en algún momento entre el, si no me equivoco, octubre, noviembre del 76 hacia el año 77. Y se autorizó la bisección tanto de esta peseta como la estampilla de 20 centavos marrón de llamas. Sin embargo, las falsificaciones que ustedes pueden ver es, por ejemplo, la que está a la izquierda. Muy linda tira de 3, bien pegada, el cancelador no amarra para nada. Y fíjense el texto. Las letras son de la misma persona, enviadas las dos a Cochabamba. La carta de la derecha es legítima, es un bisectado. Y de esas cartas y ese archivo se conocen varias. Entonces, ¿qué pasa con una carta de Huánuco, que es una ciudad que está cruzando la cordillera de los Andes en línea paralela cercana a Lima, más o menos en la misma longitud de Lima, pero cruzando los Andes? ¿Qué tiene que hacer eso allí? Nada. Sencillamente, eso es un falso. Pero ahora vamos a la parte de las legítimas. ¿Qué pagaba la peseta amarilla? Lo mismo que la peseta marrón, el doble porte. La carta de la izquierda es una carta que pagó en porte doble, que originalmente no debió haber sido con estampilla, porque una marca que dice de oficio. Al parecer, hay alguna información interna, alguna comunicación privada que no era de oficio y le exigieron pagar el porte.
Es una carta que va de Lima a Huancavelica, corre por la carrera de Cusco, es totalmente va por tierra, no tiene ninguna parte marítima. La carta de la derecha es una carta considerada de porte doble acá en Perú, que va a Burdeos, tasada con 15 décimos en Francia, ahí me he equivocado, es una carta simple, tasada como, y ese tipo de errores existe mucho también, o sea, más porte en Perú, menos porte en destino, eh, pero también pagaba portes marítimos. Es una estampilla que estaba para el uso general. La bisección de la peseta, como le decía hace un rato, del 9 de septiembre al 31 de octubre del 76 se autoriza el uso bisectado de la estampilla de 20 centavos porque no había estampillas de 10 centavos. Esto dura hasta mediados del 77. Ahí tienen otra carta, también del mismo archivo Torres, como les mostré de las anteriores, ¿no? Y es una carta legítima. También pagaba el porte simple al exterior. Esta carta de la derecha, dirigida a Nueva York, del año 76, exactamente está en el periodo que indicaba el reglamento, ¿no? La autorización para visitar la peseta. Piezas importantes, una tira de 6 en nueva, legítima, ¿no? Es un color amarillo, no es la naranja. Abajo tienen una tira de 11, que es la tira más larga conocida. Incluso la estampilla número 6, prácticamente la que está al medio, tiene papel montado. Son dos piezas muy bonitas. Tenemos acá un par de cartas también muy interesantes. La de arriba a la izquierda es un triple franqueo mixto, una carta certificada de Pascual a Callao, pasando por Lima. Cubre perfectamente bien el porte. La peseta es parte si queremos considerarlo, parte del pago del derecho de certificación de 30 centavos. La de abajo es una carta que ha aparecido recientemente, es una estampilla también bisectada. Lo interesante es que va a Italia y tiene las tasas italianas, perdón, de 2 liras 30 y la marca de tasa francesa de T170, cuando ya esta carta circula, cuando ya existe el tratado de la General Postal Union, ¿no? Entonces, las tasas eran distintas entre Francia y Perú, y esa tasa de 1,70 es distinta a las anteriores que hemos visto que era de 1,50. Esta otra carta es una tira de 11 también, cancelada en Cajamarca, es una plica judicial, ¿no? Es la tira más larga conocida en fragmento o en sobre. Y esta es un franqueo mixto, es una plica judicial con varias pequeñas tiras, una de 6, una de 4, dos de 3 y una tira de 11 en lineo verde. Lo curioso de esto es que son estampillas usadas en Lima y luego vueltas a usar, y esto es muy frecuente, yo tengo cartas de otras emisiones para esto también, frecuente en plicas judiciales. Las estampillas las volvieron a usar y los rosetones que tienen allí son rosetones, estrellitas de Ayacucho, de la ciudad de Ayacucho, dirigida a Huancavelica. Las rejillas son de Lima y hay unos rosetones que van marcando la tira del dinero verde en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Bueno, hasta ahí las dos pesetas, como le decía, de cuños franceses. Pero ahora vamos a las estampillas Lecoq de cuños peruanos. ¿Qué ocurre? En algún momento se necesitan cambiar los cuños, hacer nuevos diseños, porque hay cambio de tarifa. Hay nuevos cambios de tarifas en el año 70 y en el año 73, ¿no? En el año 70 se decide producir la estampilla de 5 centavos de tren de Ávila Condemarín, que había estado fuera del correo por un tiempo. Renegaba de las estampillas impresas por la American Banknote porque esas no las había mandado a fabricar él. Él confiaba en su máquina Lecoq, que fue la máquina que él trajo al Perú para producir estampillas, y él tenía una fe ciega con esta máquina. Entonces, en algún momento,
manda a imprimir estampillas de 5 centavos para que circulen entre el tren de Lima, Callao y Chorrillos, ¿no? Exclusivamente, al inicio, y lógicamente le hace una alegoría, ¿no? Del tren, del escudo peruano, porte franco, y ustedes se dan cuenta ahí que los paneles dicen Chorrillos, Lima, Callao, y el porte y los numeritos de 5 centavos. Justamente esa estampilla se utilizó, como le digo, para pagar el porte reducido del servicio de tren entre Lima, Callao y Chorrillos. Luego ya veremos qué pasa más adelante con ella. A la derecha tienen la estampilla de 2 centavos de llama, que se usa para pagar el porte simple interno dentro de la ciudad de Lima. Justamente ahí van a ver también el valor 2 centavos, el porte franco, está pagado. Dice correo y justamente señala que es Lima y solamente Lima. Estos cuños se fabricaban localmente. Se desconoce la persona que los hizo, lo poco que se sabe de la estampilla de la llama por las comunicaciones que están archivadas, es que el cuño de la llama se fabricó en la Casa de Moneda de Lima, ¿sí? Pero no se conoce quién fue el artesano que lo hizo. Bueno, vamos a desarrollar aquí estas dos estampillas ahora. El trencito de 5 centavos se emite para pagar porte simple a correspondencia entre Lima, Callao y Chorrillos, como les dije. El 13 de abril empieza su impresión. No tiene fecha de emisión, pero se pone en circulación de inmediato porque Dávila Condemarín quería sacar la estampilla de 5 centavos fuera del círculo de Lima, Callao y Chorrillos. Tiene 5 contratos de impresión. El 13 de abril del 70, 9 de septiembre del 71, 26 de marzo del 72, 17 de octubre del 72 y 8 de noviembre del 73. Hace un total de 871.000 ejemplares. Es el 4 de marzo del 73 cuando se autoriza su uso entre las ciudades servidas por ferrocarril. Por eso, inicialmente se utilizó entre Lima, Callao y Chorrillos. Pero posteriormente, ya el 4 de marzo del 73 se autoriza su uso para cualquier ciudad que tenga servicio de ferrocarril con otra ciudad. Y solamente para el servicio de ferrocarril. Miden 21.5 por 21.5 milímetros, que son medio milímetro más grandes que las estampillas de cuños franceses del dinero de la peseta. Igualmente se entregaban en tiras de 100 ejemplares que valían 5 soles cada una. Durante muchos años, muchísimos años, se consideró erróneamente como la primera estampilla conmemorativa del mundo y que había sido emitida en 1871 para celebrar el 20 aniversario de la inauguración de la línea del tren que unía Lima con el Callao. Esto es una leyenda urbana. Es una mentira total. Los documentos encontrados hablan claramente la fecha, que cuándo se inicia su impresión, y a partir de eso, más o menos, cuáles son las primeras fechas que se conocen como buenas. El diseño. Un documento de la Dirección General de Correos del 12 de enero del 70, firmado por Dávila Condemarín, describe el diseño de estas estampillas, ¿no? Y lo dice tal cual, que contengan en relieve el escudo nacional, sencillo en el centro, o sea, sin bandera, sencillo, con el mote porte franco y el emblema de una locomotora. Y en los 4 ángulos se pondría Lima, Callao, Chorrillos, 5 centavos, y el color se fabricarán con tinta carmesí. Bueno, ahí tienen 3 colores que no sé cuál será la carmesí, porque para lo que hablamos nosotros hoy, yo creo que podemos detectar esos nombres que se conocen por catálogo también. Es el rojo pálido, el rojo y el escarlata. El rojo pálido es el primer color que existe, que es el que se imprime entre el 70 y 71, el 72 más o menos sale este color rojo, un poquito como que cambia la tinta, y al final, el 73-74, aparece el color escarlata, que es el que más ejemplares se conocen en nuevo. Lógicamente fueron los que fueron quedando. La fecha más temprana conocida, como decía, el 13 de abril se inicia la impresión, entra en circulación de inmediato para reemplazar el 5 centavos de verde de las llamas, y se conocen varios usos entre abril y mayo del 70. Esta es la fecha más temprana conocida, que al menos ha salido publicada el 23 de abril del 70. Hay algunas cartas que tienen fecha anterior a abril del 70, pero la verdad es que yo considero que son errores por lo menos son errores de escritura, porque no puede haber una carta que sea más temprana que el mismo decreto que autoriza la impresión, y menos los documentos que han aparecido. Existe una doble impresión
conocida, ahí tienen. Esto, igual que en el dinero verde, que igual que en el dinero rojo, es un error del mecanismo de avance, ¿no? El papel no avanzaba de una forma apropiada, las agujas de avance se habían roto, el papel se trabó, un montón de cosas podían ocurrir, y se imprimió una estampilla entre dos estampillas. Esta creo que es la única pieza conocida de esta. ¿Qué uso pagaba el trencito? Bueno, pagaba el porte de ferrocarril, el derecho de porte de ferrocarril entre dos ciudades que estaban unidas por un tren. Entonces acá tienen lo que inicialmente comenzó. Callao-Lima, el 27 de noviembre del 71, la carta de la izquierda, cancelada en la oficina postal de Callao. Y lo que ocurría siempre, y ocurría con más frecuencia, las estampillas eran canceladas al llegar a Lima, las rejillas de Lima, porque seguramente eran entregadas directamente al tren, con la estampilla pegada, y no llegaba a la oficina postal del Callao. Habían tantos servicios de trenes, creo que habían hasta 7 al día, que prácticamente creo que la gente se acercaría al tren, entregaba la carta con la estampilla y ya que el empleado la cancele a pluma, que la cancele en Lima, o que no la cancele, porque también hay ejemplos de eso, pues ya era tema del empleado, no del remitente. Pero hasta marzo de 73, esta estampilla solo pagó el porte entre Lima, Callao y Chorrillos. Luego, el 4 de marzo, se autoriza, con una circular, el uso entre ciudades unidas por ferrocarril. Y se tolera, de alguna manera, también su uso para franqueo al exterior. La carta de la izquierda es una carta de Ancón a Lima, ¿no? Una línea de tren que existía en 1870, pero que era un balneario menos concurrido que el de Chorrillos. Chorrillos era un balneario. Y es la única carta conocida de Ancón. La verdad es una pieza muy, muy rara, ¿no? Y la carta de la derecha es una carta de Arica a Valparaíso, en Chile, que paga el porte simple de 10 centavos de una carta dirigida al exterior. O sea que en algún momento se autorizó ya o se aceptó su uso. No se autorizó, pero se aceptó su uso para correspondencia al exterior. Aparte de las cartas que les acabo de mostrar ahorita, aparte de la doble impresión, esa carta de Arica, las piezas destacables que podemos ver, aquí esta tira 7 de 7 nuevas, color escarlata. La escarlata fue el último color. Entonces, piezas nuevas del color rojo o del rojo pálido, más allá que piezas individuales, no creo haber visto. Usadas, una tira 5 en color escarlata, es la más larga conocida en usado. Esta estampilla, más allá de conocerse parejas, cualquier cosa más grande que una pareja es rara. Hace pocos meses se vendió en Lima una tira de 3 y era rarísima. Otras piezas destacables, acá tienen un franqueo mixto hacia el lado izquierdo, una carta que paga triple porte entre Tacna y Cochabamba, ¿no? Es muy raro los franqueos mixtos y más aún de esa manera, ¿no? Y la carta de la derecha es una de varias cartas que se han conocido dirigidas al exterior, no solo de la de Arica, sino esta ya es correo a Europa, a ultramar, con 2 liras 30 cobra el destinatario, y me parece que esta carta inicialmente estuvo en la colección de Martín de Bustamante más o menos hace unos 20 o 25 años, creo haberla visto allí. Terminamos con el tren de 5 centavos y pasamos a la llamita de 2 centavos. La llamita se emitía para el nuevo porte simple urbano de la ciudad de Lima, que fue reducido de 5 a 2 centavos. ¿Por qué fue reducido? Porque había mucho contrabando de cartas, los empleados de correos utilizaban eran utilizados por las familias para transportar correspondencia privada a cambio de una propina y no pasaban esas cartas por el correo y sencillamente el correo dejaba de recibir dinero. En ese momento creo que habían algunos pocos buzones en la ciudad de Lima. Lima era una ciudad cuadrada, encerrada, y la gente prefería mandar incluso hasta sus empleados llevando las cartitas que normalmente eran pésames, eran pequeñas invitaciones de bautizos o alguna otra pequeñez,
la mandaba con sus empleados y no querían utilizar el correo. Para eso el correo decide bajar a 2 centavos para ver si es que surtiera algún efecto positivo. Incluso ponen una buena cantidad de buzones en la ciudad de Lima para esto. Pero vamos a ver qué pasa. El 20 de febrero del 73 empieza su producción, igualmente Dávila Condemarín muy apurado para echar a andar esto. Había una serie de decretos del año 72 que pedían la reducción de porte y arreglar rápidamente ¿cómo se llama? La impresión de estampillas para lograr mayores ingresos entre la ciudad de Lima. Pues su probable día de emisión fue el 1 de marzo del 73, tampoco confirmado. Pudieron circular antes por el apuro que había, como les decía, ¿no? Debido al cambio de la tarifa urbana, porque la tarifa ya había sido cambiada, pero faltaban las estampillas. Esta estampilla tuvo un solo contrato con 4 fechas de impresión, el 20 de febrero del 73, el 3, 4 y 8 de julio del mismo año. Solo se imprimió en 31.000 ejemplares, y no los 500.000 ejemplares inicialmente contratados y ordenados por decreto. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no utiliza el servicio. Es la única estampilla en formato vertical impresa por la máquina Lecoq. Miden 20 de ancho, el papel más angosto, por 24 milímetros de altura. Igualmente impresa en tiras de 100, ahora vamos a ver una tira bastante larga más adelante, que valían 2 soles cada uno, ¿no? Y una cosa importante, se autoriza su circulación hasta el 15 de agosto del año 74. Esto es una fecha que hay que tomar en cuenta y es muy importante por el tema de las falsificaciones que existen. El diseño. El diseño fue propuesto el 20 de diciembre del 72 por el director de Correos. En ese momento, justamente en ese momento era Camilo Salmón y Renza Condemarín. Y el 23 de diciembre el gobierno decide cambiar el diseño por el busto del mariscal Ramón Castilla, que había muerto, el gran mariscal Castilla. Lamentablemente no pueden cambiar el diseño porque se enferma el grabador de la Casa de Moneda. Es ahí cuando nosotros nos enteramos que esta estampilla fue grabada o los puños fueron hechos en la Casa de Moneda. No se sabe el nombre del grabador. Tiene la imagen de la llama al centro, marcadas por 2 rectángulos, y entre ellos Portefranco a la izquierda, 2 centavos a la derecha, correo arriba y abajo Lima. Los colores. Eso también es un tema importante. Hay 4 matices. El azul gris, que consideramos que es la primera impresión, el azul oscuro y el azul, que viene a ser una segunda y tercera impresión. Si nos encuadramos más o menos en las fechas, deben ser el azul gris probablemente la impresión de febrero, y los primeros azul y azul oscuro, las dos primeras fechas de julio. Y luego hay un gris, que es la cuarta impresión. Es la estampilla que más abunda en nuevo. Esta estampilla, durante muchos años la consideraban como una reimpresión, pero no puede ser una reimpresión. Si vemos las estampillas falsas de las pesetas, y sabemos que esas fueron producidas posteriormente con los cuños, imaginemos de que esa misma mafia tuvo los cuños de la llama. No pueden haber hecho tan exactas las estampillas, hasta con las líneas de perforación y los puntos en la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, en las estampillas, el azul gris tiene un punto que se nota como un punto de óxido en la parte inferior, es el punto de perforación del arrastre, que afortunadamente en muy pocos ejemplares se encuentra. Ahí pueden ver en el azul gris, el azul oscuro y en el gris. Entonces, esta estampilla no puede ser una reimpresión. Y eso es una cosa que está costando trabajo hacer entender a algunas personas, porque los catálogos la señalan como reimpresión. Como en todas las estampillas de la Lecoq, hay un papel montado, pero ahora el papel montado no está de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Entonces se dan cuenta por las flechitas que hay una pequeña línea donde se observa el papel montado en esa estampilla. Esa estampilla, bueno, pertenece a una tira más larga, ¿no? Y solamente he sacado esta para el detalle. Una variedad de la impresión, igual que en todas las estampillas de la Lecoq, donde faltan textos, sobran textos, están borrados. Hay, en este caso, que falta la letra C de centavos, y pueden haber otra cantidad de variedades que, bueno, como tal, son variedades. Las perforaciones de la impresión se encuentran en muy pocos ejemplares, como les decía hace un rato, y parece ser que de alguna manera fueron cambiadas por esas líneas de color que separan las estampillas. Esa línea de color
sí aparece en las tiras, no en las piezas individuales, y las perforaciones aparecen muy pocas veces. No sé qué puede haber sucedido, porque al ser una tirada tan pequeña, de 31.000 estampillas hechas en 4 días, eh, no hay muchos errores, o sea, no hay dobles impresiones, no hay imágenes, digamos, más allá de los engrasamientos o embotamientos de textos, no hay cosas muy importantes de errores. Entonces, ¿qué pasó con esas agujas? No tengo la menor idea, pero en muchos aparece y en otras tantas no las encontramos. Falsificaciones. Este es un tema recurrente en todas las LECOC, y más que nada cuando las estampillas son raras como las pesetas y esta de acá. Ha sido muy falsificada y muchas estampillas legítimas también le han colocado matasellos falsos. Lo que le decía, ojo con la fecha que hablábamos del 15 de agosto del 74. Las estampillas de arriba son estampillas falsas nuevas y las dos primeras son consideradas las más peligrosas porque, a diferencia de otras, por ejemplo, las dos primeras, el diseño de la llama está sobre una base blanca, cosa que no tiene la del medio. Y las otras dos de la izquierda, más que una llama, parece un perro, ¿no? Y en algunos casos hasta la imagen, o sea, las letras son más pequeñas, más delgadas. Las dos primeras, desde mi punto de vista, son un poco más peligrosas y pueden llegar a engañar más. Hay muchas estampillas legítimas con mataseos falsos. Mataseos de fechadores, rejillas, óvalos de puntos, estrellitas, etcétera, etcétera. Ustedes verán las estampillas de la primera y la última, son del año 73, con el mataseo de Lima principal. Caramba, eso puede decir que estamos dentro del periodo. Pero lamentablemente, ese cancelador Lima principal no circuló en el año 73. Ese cancelador entra en circulación en el año 74. El matasello de puntos de Lima es un cancelador que es muy antiguo y que en esa fecha yo creo que no estuvo ya en circulación. La rejilla sí estuvo en circulación, pero bueno, es una estampilla que indudablemente nunca fue utilizada, un matasello que nunca fue utilizado sobre esa estampilla. Y la estrella tampoco. Falsificaciones peligrosas también son las cartas. El de la izquierda, bueno, no engaña a un ojo más o menos educado. Un cancelador que no existe, la estampilla es totalmente falsa. El de la izquierda puede llegar a engañar más. Incluso yo creo que esta carta la llegué a encontrar en una colección que fue presentada en Tailandia. Igual, un ataseo de Lima principal, año 73, el año no cuadra, con el uso del cancelador, y la estampilla también es totalmente falsa. Este es uno de los problemas más grandes. Esta carta la volvimos a ver también hace unos años, unos meses. Ahí creo que tengo a Paul y a Miguel conmigo, que vimos esta pieza en Tailandia. Aquí hay un problema. Para esta carta del año 74, es bastante raro que le falte un centavo de porte y la carta no haya sido tasada, para comenzar. Uno. Segundo, la estampilla de la llama solamente fue autorizada para circular dentro de Lima, no para ser mandada al exterior. Entonces, ¿qué pasó acá? Una mano que colocó algo de más. Estas cartas ya vienen circulando hace bastante tiempo. Puede que hayan sido retirada alguna estampilla al costado del tren y hayan puesto estas, no lo sé. Pero indudablemente 9 centavos no es un porte real y no se puede aceptar que faltara un centavo. El correo era muy estricto con sus tasas y observaba muchísimo este tema. Más aún había entrado con un cancelador que supuestamente que es de Lima. O sea que esto tenía un control muy, muy fuerte. Aquí tenemos un uso real. La llama de 2 centavos fue emitida solamente para pagar el porte urbano en la ciudad de Lima, como les dije. Acá tenemos un cancelador de Lima Distrito. Ese cancelador sí circuló o sea, a diferencia de Lima Principal, el Lima Distrito sí circuló en el año
74. No tiene una fecha clara esto, pero el cancelador de estrellas Sid es de la época, el Lima Distrito también. Y bueno, cómo se enviaba la carta que decía P de presente, o sea, prácticamente es decir, aquí, en la ciudad, denota de que la carta es buena. Esta carta la hemos revisado y creo que puede ser la única conocida. Hay una carta más en el Smithsonian que yo la tengo reportada de hace más o menos unos 25 años, pero nadie ha podido ponerle la mano y hacer una investigación si la carta es totalmente legítima. Es una carta también con cancelador de Lima, del año 74, que la fecha cuadraría el uso del tipo cancelador con todo, pero habría que revisarlo. Piezas destacables. Una tira de 11 en nueva, en color azul, una tira de 12 en color oscuro. Ya hemos visto una carta que es muy, muy importante, algunas piezas por colores, y estas dos serían, en cuanto a piezas nuevas, dos de las cosas más importantes que hay. Aparte de esto, esta pertenece a la colección de Silla, de Jesús, es una tira 40, más o menos, si no me equivoco, mide 1 metro. Creo que esta pieza perteneció en su momento a Luis Piaggio Matute, que era un coleccionista muy famoso de Perú, que justo coleccionaba trenes y llamas. Allí en la descripción dice que muestra los empalmes de las tiras de papel en las estampillas número 3, 20 y 37, demostrando que cada tira medía unos 40 centímetros de largo, o sea, más o menos 17 estampillas entre empalme y empalme de papel. Bueno, otras piezas importantes, debidamente revisadas, son las estampillas que son legítimamente usadas. Las primeras dos son del cancelador de Lima Correos, que circuló desde el año 72 hasta el año 73 o 74. La tercera pieza de la parte superior derecha es el Lima de Bigotes, que está fechado de agosto 73, perfectamente en la fecha, en la cancelación legítima. La estampilla de abajo izquierda es una estrella que es similar a el sobre, también es un cancelador de la época. El rombo de Lima también lo es, quienes lo han revisado me han comentado que lo han encontrado legítimo. Me tengo que guiar de la persona que realmente lo ha revisado, porque es una persona que conoce este material muchísimo. Y el otro es un mudo 4/4 típico de Lima, que se utilizaba para cancelar las cartas que incluso llegaban a las oficinas desde provincias. Esos mudos, como dijo Henry hace unos días, lo utilizaba la ciudad de Lima para anular las cartas, incluso las certificadas que entraban a la ciudad de Lima. Bueno, estamos llegando al final, un poquito menos de una hora. Como todo tiene su final, tenemos que contar qué pasó. ¿Qué pasa con estas estampillas? ¿Por qué aparece una peseta marrón, una peseta amarilla? ¿Y qué pasa al final? En estas pesetas, como una reemplaza a la otra, pero no directamente. O sea, hay un espacio en blanco, y ahí les cuento que la peseta marrón es reemplazada por la llama de 20 centavos marrón en el año 67, que es la emisión del American Banknote. Esta, a su vez, es reemplazada por la peseta amarilla en el año 72. O sea, ¿por qué es reemplazada? Pues sencillamente se agotó la existencia y sacaron otra estampilla. Esta estampilla, que dura, como ustedes dan cuenta, en la línea de tiempo, la peseta marrón 63-68, la llama marrón del 67 al 73 y la peseta amarilla del 72 al 74. Como que un poco como que se sobreponen en el tiempo unas con otras, pero justamente son las fechas encontradas, ¿no? En el año 74, la peseta amarilla es reemplazada por una nueva impresión de la peseta marrón, de la llama marrón, que circula entre el 74 y el año 78. Pero al haber una falta de estampillas de 20 centavos, como le dije al inicio de la peseta amarilla, en el año 76 se vuelve a imprimir la peseta amarilla, ¿no? Y es un poquito más naranja,
si se dan cuenta, y la usaron para suplir la falta de estampillas en ciertas partes del Perú. Incluso ambas estampillas hay que recordar que fueron las 2 estampillas que fueron autorizadas para ser bisectadas o bisecadas entre el año 76 y 77. ¿No? Fueron las 2 que tuvieron autorización por decreto o por circular a que sean utilizadas partidas en 2. Al final, las 2 estampillas son reemplazadas por la que nosotros conocemos, la serie madre, la estampilla del 20 centavos Carmín, que prácticamente hace que aparezcan nuevamente las estampillas dentadas en el Perú y retira de circulación todo lo anterior, ¿no? Eso en el año 77. Hay algunos remanentes de estampillas anteriores porque lógicamente quedan en manos de particulares y el correo los toleraba, pero realmente la historia de estas 2 estampillas, marrón y amarilla, debería acabar en el año 77 con la aparición del 20 centavos Carmín. Esto es para las pesetas. ¿Qué pasa con el tren? El tren reemplazó a la llama de 5 centavos, que estaba en uso desde junio del 66, por orden de Dávila Condemarín. Pero en el año 74 es reemplazada por una nueva impresión que llega al American Banknote y es una estampilla que llega hasta el año, más o menos el año 76. ¿Por qué es reemplazada? Porque en el año 73-74 hay un señor de apellido Pasoldán, que es el visitador general de correos y es un hombre que le odiaba la máquina Lecoq, que no entendía que por qué teníamos que estar imprimiendo estampillas de muy mala calidad cuando podíamos comprar estampillas de mejor calidad en Estados Unidos. Y él es el que ordena que se reimpriman las estampillas de llamas que ya habían sido impresas entre el 66 y 67, y es así como es la estampilla de llama de 5 centavos reemplaza el tren. ¿Qué pasa con la llamita de 2 centavos? La llamita de 2 centavos no circuló prácticamente, como les decía, 31.000 ejemplares, es muy poco material, muy poca estampilla impresa para el uso que tuvo y fue retirada de circulación. Supuestamente el 15 de agosto de ese año. Ya a inicios de mayo del 74 entra en circulación el 2 centavos lila. Ahí tienen una muestra del 2 centavos lila, que es la estampilla que reemplaza realmente a la llave 2 centavos. Igualmente, el 2 centavos lila usado como porte local es la única carta conocida la que ven allí. Realmente ninguna de las 2 estampillas tuvieron un uso muy grande dentro de la ciudad de Lima porque nadie quería pagar 2 centavos cuando podía mandar a su empleado a llevar la carta a la mano. Así que bueno, esa es la historia de las otras Lecoq. Nos hemos tratado de ceñir un poco a la línea del tiempo, pero las 2 pesetas eran preferible presentarlas en conjunto. Y las otras 2 estampillas del tren y la llama era preferible mostrarlas porque esos cuños fueron hechos localmente a diferencia de las anteriores. Gracias a ustedes por su tiempo, por haberme aguantado y escucharme. Gracias a todos los amigos que me dieron imágenes. No todo el material que muestro es mío. Trato de elegir el material que me facilitan y que vale para la presentación. Y les muestro que algunas de las piezas han sido tomadas de colecciones que han pertenecido a Barholz, Fumu, Hewitt, Lugón, Márquez, Recuenco y Sillá. Así que, nuevamente, gracias y buenas noches. Quedo abierto a sus preguntas si es que las hay. Gracias, Aldo. Muy bueno. Felicitaciones, Aldo. Muy bueno. Felicidades. Muy lindo. La verdad, muy claro. Muy bueno, Aldo. Me acuerdo, Aldo, de la colección que estaba en el segundo pasillo cuando estábamos con Paul. Y que cuando llegamos enseguida te diste cuenta de esa carta que hiciste referencia. Sí. Y otras que tenía varias, dudosas. Yo saqué 10 piezas falsas de esa colección. Sí. Pero ese es el problema, Miguel, de que si nosotros no mostramos las falsas, y yo he querido hacer esta presentación de esa manera, incidir mucho en las falsificaciones, porque realmente a muchos coleccionistas
le toman el pelo, lo estafan, porque la verdad es eso, es una estafa, y al final de cuentas el coleccionista se queda totalmente decepcionado y tira la toalla y se va. Entonces no logramos nada. O sea, esa persona que tuvo esa colección, o sea, nunca más volví a saber de él, por más que yo le dije al comisario que quería hablar directamente con él, que se comunicara, nunca más. ¿Por qué? Porque le vendieron material falso. Sí. Entonces, el problema de estas emisiones de Lecoq en las pesetas y en la llama es que la cantidad de falsificaciones circulan, pero por todos lados. Y eBay está plagada de falsificaciones de estas estampillas. ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, bueno. Sí. Producían. Totalmente opuestas. ¿Quieres que te lo explique yo? No, no, es que no te he podido seguir. Pero el doble uso es que es muy sencillo. En las cartas judiciales, principalmente las picas muy grandes, han utilizado mucho material, muchas estampillas usadas y las volvían a pegar y pegar. Yo tengo un ejemplo de un sobre con 3 llamas de 20 centavos, circulada, incluso de 2 ciudades distintas, una de Lima y otra creo que de Cusco, y las 3 estampillas canceladas en Ayacucho, igual que esa carta, y enviadas a Huancavelica. Entonces, ¿qué hacían? Parece que los funcionarios de correo se tapaban los ojos pues, y dejaban pasar algunas cosas porque eran temas judiciales, porque eso no ocurría con las estampillas perdón, con las cartas que tenían uso privado, ¿no? Enviadas por privado, pero sí la judicial. Y creo que hay algunos otros ejemplos más, no sé si tú tendrás, pero nosotros la discusión que tenemos con el tema de que la tira pertenece o no pertenece, vamos a ver, yo hace 7 a 10 años tuve la carta en mis manos. Yo creo que hay acá una persona que nos puede ayudar, que sé que ha tenido contacto con los propietarios de esa carta, porque lamentablemente por un tema de números, esa carta están pidiendo $25,000 por ella y siguen pidiendo los $25,000 hace 25 años. Por eso que nunca nadie la compró. Olvídate. Entonces, la carta sigue guardada, ya se murió una generación y se va a morir la siguiente ahorita y no la logran vender. Hay una persona aquí que se llama Rolando Núñez, que sé que ha tenido contacto con ellos y Rolando podría volver a tomar todas las imágenes que quiera la carta. Yo tengo imágenes en alta resolución o buena resolución de esa y yo
creo, o tengo la confianza de que la pieza es legítima. Y así no, y la verdad es que como decías tú, o sea, ¿qué hacen metiendo una tira de estampillas allí, como decías el otro día, cuando ya la carta de por sí era rara con esa cantidad de estampillas de peseta amarilla? Lo que hay que también considerar que es lo que el contenido que está, o sea, la declaración que está en la parte de atrás, ¿no? Es una carta bastante pesada y es una plica rota. O sea, es parte, la plica está rota, igual que la otra judicial. O sea, están rasgadas, rotos los papeles. La mayoría de cartas judiciales son así, ¿no? ¿Del año 87 o 89? Ujú. Sí. Pero mira, la cosa es muy sencilla. Si Rolando está por ahí, Rolando nos puede a lo mejor ayudar. Yo me ofrezco a escanear toda la pieza de nuevo y hacerle todos los análisis con todos los equipos que tenemos ahora o todos los programas que tenemos para ver qué pasa. Porque la verdad es una cosa. No, pero los canceladores de Ayacucho, los rosetones de Ayacucho sí te podrían servir de referencia. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Está muy calladitos o nadie ha querido sacar. Pero Walter, levanta tu micrófono. Ajá, Walter. Muy bueno, Aldo. Me gusta mucho, aparte las emisiones estas Lecoq están muy buenas. Y piezas muy raras mostraste. Gracias. Hay una pieza que capaz que lo que te voy a preguntar lo explicaste, pero fue medio rápido, me quedé mirando la carta y después se me fue la carta. Y discúlpame que te pregunte si ya lo dijiste. Es la carta que va la de la peseta amarilla. Hay una que mostraste muy linda, que va del Callao y que tiene un C38 en la peseta. Creo que va a Francia, algo así. Sí, sí. Si la podés mostrar de vuelta, porque se me pasó, ¿cómo funcionaba ahí? A ver, si puedo volverla a colocar, espérate, ahí te la pongo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tin, 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 tin. La peseta amarilla, creo No, que no, era. sí sé cuál es, no te preocupes. La tengo, déjame pillarla, que creo que es esta de acá. No, No, la que es tiene esta. el C38, esa, la de la derecha. Sí. Mira, lo que ocurre es una cosa cómo muy sencilla. Mm. Mira, ahí la peseta debería estar pagando un porte doble. Y está bien marcado el cancelador C38 legítimo, la estampilla legítima. Sin embargo, en Francia, por algún motivo que desconocemos, solamente la tasan con 15, que viene a ser un franco 50, cuando deberían haberla tasado con 30. Nada más. Aldo, mi pregunta viene porque en general los C38, además de cancelar la estampilla peruana, también cancelaba las estampillas inglesas. Y ahí No no hay necesariamente. estampillas inglesas. Claro, no necesariamente. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Quién No, pagaba? el mecanismo era distinto. O sea, La persona justamente, iba hasta la agencia postal británica y ahí le ponían el sello peruano y no pagaba nada. no, así no era. Para comenzar, las estampillas no se vendían en la agencia postal británica, las estampillas peruanas no se estaban en la agencia postal británica, ni tampoco en el correo. Existía una cosa que se denominaban estancos, o sea, que eran oficinas particulares que vendían las estampillas como que era el estanco de la sal, bueno, también ellos tenían unas oficinas donde vendían las estampillas. Vamos a suponer que era un particular, ¿ok? Las casas comerciales a lo mejor compraban de los estancos tiras de tiras y pegoteaban todas las cartas que querían. ¿Qué pasa? Esa persona, a veces por ganar tiempo,
vamos a suponer que no hay se le va el vapor, entonces va directamente a la oficina consular inglesa y entrega la carta, y la oficina consular inglesa le pone el C38. Eso es lo que pasó con esa carta, que es lo que normalmente pasa con muchas cartas que tienen el C38. ¿Qué pasa con aquellas que tienen las estampillas inglesas? Había un servicio en el cual tú podías prepagar el porte a destino con estampillas inglesas. Entonces, no sé, no tengo cómo compartirlo ahorita, pero hay muchas de esas cartas, incluso ha aparecido un pequeño archivo de 5 o 6 cartas, donde hay muestra de ese tipo. Entonces, tú ibas, pagabas en estampillas inglesas el porte a destino, ¿no? Y, lógicamente, también ibas con la carta franqueada con estampillas peruanas, ¿no? Que estabas pagando el supuesto porte interno de Perú, que de interno no tenía nada, porque si tú ibas a la oficina inglesa y cancelabas todo allí, no había caminado por ninguna parte. Pero era un derecho del Perú cobrar el porte porque la carta estaba en territorio peruano, por decirlo de alguna manera. Y entonces no lo prepagaba lo puso en el correo marítimo británico. No, claro, esta carta no está prepagada a destino. No está prepagada a destino. Tanto así de que tiene la marca de intercambio GB1 Franco 90, que es la marca de intercambio que los que estuvieron hablando hace días, ¿no? Y el 15, que es a pagar por destinatario. Cosa distinta sucedería, déjame ver si puedo buscarte en este momento, déjame ver un segundo. Debe ser una carta rara esa entonces, ¿no? Porque no debe haber muchas así. No, cartas con peseta amarilla, justamente lo que estuvimos conversando el otro día con Henry era que justamente cartas con peseta amarilla son dirigidas al exterior, son más comunes que las cartas con peseta amarillas de uso dentro del Perú. O sea, lo que tú estás buscando, Walter, o me estás comentando, déjame ver, acá tengo una. Déjame ver, a ver si puedo compartir esto contigo. Lo que tú me estás tratando de comentar es esto de acá. La carta de abajo. ¿Estamos? Esta. Hola, Walter. Sí, no sé, se trancó un poco. No me llegó a mí. ¿La ves? Ahora sí la veo, sí. O sea, tienes el porte, el C38 también, el otro tipo de C38, que ha pagado el porte a destino. Ahí tienes el London Paid, ¿no? Un chelín 6 peniques, que era el porte de la época del año 70, es la reducción del porte que se da en el año 69, si no me equivoco. Esta carta fue despachada desde Lima, ¿no? Y por lo visto fue con dinero hasta ¿cómo se llama? Hasta la oficina inglesa, y en la oficina inglesa recibieron el dinerito, le pusieron sus estampillas y le dijeron paid, hasta afuera. No tiene ninguna marca a cobrar al destino. Si no, esta carta hubiese tenido el 1.6, que sí puede tener otras cartas que te puedo mostrar en este momento para comparar exactamente lo que estábamos hablando. Y no, o sea, tener el tema un poquito más definido. Acá tenemos un par de cartas, te la voy a poner ahora, en la cual no están prepagadas con estampillas inglesas. Estas dos cartas, te darás cuenta que son dos temporadas distintas, del año 76 y del año 68, y están una tasada con 2 chelines y la de abajo con un chelín 6 peniques. A esa es lo que le pasó, sencillamente que pasaron por la oficina postal británica, ¿no? No tenían dinero para pagar y se siguieron su camino. Claro, pero estas que me están mostrando están tasadas, como vos decís. En destino. Pero sí, pero la primera no. ¿Cómo viajó hasta Londres? Porque tenía las estampillas inglesas ya pegadas allí. No, la anterior sí, pero la primera, la de la peseta amarilla, la que no tiene... La peseta amarilla no está dirigida a Londres, está dirigida a Burdeos.
Claro, pero pasó por Londres. Entonces lo que pasa es que llega a Londres y le pone la marca de intercambio franco-británica de GB1 franco 90 y sigue ruta hasta Burdeos. Esa carta de la parte de atrás debe tener marcas de la oficina postal de Callao, el fechador tipo 131, que es un circular pequeño, debe tener el ambulante de Calais en alguna parte pegado, la marca de tránsito de Londres en azul o en rojo, que era lo normal, y luego de eso debe tener también la marca de recepción de Burdeos, ¿no? Y claro, el London Pay, no, Henry, ¿de cuál? Ah? Esa no puede tener London Pay, porque no tiene estampilla británica. Aldo, No, ¿dónde está el pago desde Perú hasta Londres? Esa es la duda. Si no están los sellos ingleses, tendrían que haberlo pagado. No, tampoco. Eso no camina así tampoco. Eso no es así. El Por Perú, eso, la correspondencia llegaba hasta la oficina postal británica y ahí acababa el tema de los peruanos. La oficina postal británica, por convenio, se llevaba la correspondencia, tenía un fee, un arreglo comercial con el correo peruano para el transporte de correspondencia, que es un tema aparte. Ellos transitaban, llevaban toda la carta y desde Callao y caleteando por todos los puertos hasta Panamá, donde hacían el transbordo y pasaban la correspondencia al lado atlántico y ya la correspondencia hasta Londres, ¿no? Y en esa parte, lo único que pagaba el remitente era el porte local de un dinero para esa fecha, como porte simple, o una peseta como porte doble. No tenía que pagar más nada. Si tú querías pagar el porte de destino, lo que muchas veces tú has visto con una marquita que dice PD, ¿no? Es el derecho que podías hacerlo para que no se lo cobraran al destinatario. Pero era, digamos, decisión tuya, ¿no? O sea, no era una obligación. Eso es lo que ocurría acá y ocurría al menos, o sea, Perú y creo que Chile es la misma situación. Aldo, Dime. yo creo que lo que quiere decir Walter es que normalmente después de 1865 tendría que haber tenido sellos. No. Entonces, como no tiene sellos, como esa carta no tiene sellos, esa carta no es tuya, no podemos ver el reverso, ¿no es cierto? ¿O tú lo viste el reverso? Esa carta perteneció a la colección de Lugo. O sea, y en algún momento le he tenido que ver. Porque estaría acompañando el C-38 el matasello circular de Lima, y ese no sé si estaba en esa carta. No, no necesariamente. Tampoco. ¿Tampoco? Ahí lo que ocurre... Claro, es que mira, te puedo mostrar otro ejemplo de otra carta que la tengo yo, acá en mi casa, y es lo mismo. O sea, tiene solo el C-38, lo único que tiene es eso, el C-38, nada más. A ver qué me dices de esta. Es lo mismo con otra estampilla. Lo que ocurre es que el manejo de esto... A ver, mira la de arriba. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿No? Cambia la estampilla nada más. 10 centavos por la de una peseta, que eran 20 centavos. Y ahí tienes la marca de intercambio francés de un franco 90, el ambulante Calais, y esta carta en la parte de atrás, que te lo puedo decir porque la tengo acá, tiene el cancelador de Callao de la oficina postal inglesa, no de la peruana. O sea, en pocas palabras, esta carta fue llevada a mano hasta la oficina postal inglesa, la oficina postal británica en Callao, fue dejada allí. O sea, lo que hizo el remitente es ahorrarse el viaje entre la oficina postal del Callao, del Perú, y la oficina postal británica en el Callao. Lo que hizo fue directamente irse a la oficina postal británica y dejar la carta ahí. Y siguió su ruta. Y la carta con la peseta amarilla no tiene el de Callao atrás tampoco. Eso es No, perdón. Ya, no, o sea, lo que la hace es una carta muy rara, eso es todo. Es excepcional. No, o sea, lo raro de esa carta es que sea una peseta.
pero que tengan el fechador inglés de Callao, lo debe de tener atrás. Porque la mayoría de estas cartas, a ver, déjame ver. Eso es lo que te pregunté, si se le había visto una marca adicional de la Oficina Postal Británica. A ver, sí, estas deben tenerlas, porque todas las tenían. A todas les colocaban una marca, espérate un segundito que te la voy a mostrar. Te voy a decir cuál es la carta que le colocaban. Mira, acá te voy a mostrar una donde prácticamente se solucionaba el tema de una sola vez. Espérate un ratito, ¿dónde está esto? Ya. De una sola vez, los británicos solucionaban el problema con un cancelador tipo duplex, que es muy raro en carta, ¿no? Y es el que tienes acá en la parte superior. Mira, acá en la parte superior tienes un duplex C38 con el A Callao. Este es el fechador inglés de la oficina de ellos. ¿Ya? Este es un duplex, pero también existe este fechador solo y el C38 que han visto solo. Lógicamente que es un poco distinto. Aquí en esta carta de abajo, por ejemplo, tienes un ejemplo de lo que Walter está diciendo. Una carta doble dirigida a Nueva York con el C38 y pagando la estampilla inglesa un porte. Pero ¿qué porte paga? Este porte paga solamente hasta Panamá. O sea, no paga el porte total. ¿No? Y hay más cartas de ese tipo con el fechador de Callao. Normalmente lo ponían en la parte de atrás. En algunas contadas ocasiones colocaban el fechador como cancelador. Y eso lo puedo mostrar. Ahí está. Acá tengo un ejemplo de lo que estamos hablando. A ver, no, te voy a mostrar mejor este de acá. ¿Dónde está? La de la peseta Panamá, me parece, ¿no? Arriba había Panamá, ¿no? O sea, la de la peseta, ¿qué? Disculpa, no te escuché. O sea, esto de acá, por ejemplo, no sé si se logra ver. Acá tienes el cancelador de Callao, británico, inglés, cancelando la estampilla peruana. O sea, en pocas palabras, esta carta fue directamente a la oficina británica, no pasó por la oficina peruana. A diferencia de esta, te das cuenta que tienes el cancelador de Lima y pasa por la oficina británica, tienes el cancelador de Callao y bueno, tienes un London Paid incluso, que lo colocan por error y lo anulan con un numeral 50. O sea, cometen el error o se equivocan al colocarle un London Paid a la carta, como que si la carta hubiese estado pagada, y sencillamente después la anulan. Los británicos inmediatamente la anulan porque tienen que cobrar ese dinero. Y eso lo hacen ya en Londres, ¿no? Bueno, esa carta que mostraste recién, que tiene es interesantísima, esa carta que tiene el sello verde peruano y tiene el anulador de Callao de la Oficina Postal Británica, es espectacular, ¿eh? La que recién mostraste en la hoja anterior. Ya, correcto. Ya, mira, lo que ocurre es que el mecanismo que tenía la oficina, al menos todas las oficinas británicas acá, pero la de Callao es la más común, es que ellos recibían la correspondencia de Lima, por decir, la recibían y ellos le colocaban su fechador circular, ese pequeño, en la carta, por lo general en la parte de atrás, ¿no? Y le daban curso a la carta. En algunas oportunidades, la gente pagaba el porte, principalmente en Callao, y le colocaban el C38 porque iban a la oficina británica y dejaban la carta y pagaban o dejaban la carta sin pagar. Lo que ocurría, por ejemplo, en provincia, y creo que eso ya también lo mostró Henry el día domingo o el día sábado, es que las cartas que venían del interior mandaban el dinero para pagarlas. Entonces le colocaban una marca que decía franca. Y ese franca le ponían un 6 peniques, por ejemplo, 6D, hasta el año 63 o 64, creo. Y lo que se utilizaba era para entregarle ese dinero a los británicos para que los británicos pagaran el porte hasta Panamá, por ejemplo. Este es uno de los casos, ¿no? O sea, hacían varias combinaciones, ¿eh? O sea, había muchas opciones de pago.
Con todo gusto. No, claro. Y esas cartas son del 69 en adelante. ¿Quiénes son? Ajá. Mm, Aló, buenas noches. Hola, Rolando. Ante todo, felicitarte por tu exposición. Gracias. Te escribí siempre muy claro, ¿no? Muy claro y en estos temas. Sí, bueno, solo para comentarte, efectivamente yo también he visto esa carta que ustedes, ¿no? Aldo con Henry vieron hace 35 años, yo lo he visto algo más reciente, ¿no? Hace un par de años, me parece. De ahí rescaté algo del tema que sabes que trabajo, que estas estampillas de 10 centavos azul de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Ahí rescaté un fragmento de sobre interesante que creo que alguna vez te lo mostré. Ujú. Bueno, por otro lado, una pregunta. Mira, alguna vez escuché que en una exposición nacional se presentó un rollo de la estampilla de llama azul. No sé Exacto. si esto es cierto o es una Es leyenda, cierto, ¿no? es Si de cierto. repente nos puedes comentar algo al respecto. Ese es cierto. El rollo es el que estás viendo allí, por lo que entiendo. Y lo tenía Lucho Piallo. Yo estuve en la casa de Lucho Piallo, yo vi una tira. El problema es que yo creo haber visto una tira de tren, pero parece ser que era la tira de la llama de 2 centavos, que él la tenía colgada, la tira, en un armario, o sea, de 1 metro de largo. La tenía colgada la estampilla ahí, tirada. Era su juguete. Y eso después Lucho vende todo el material y aparece como un carrete. O sea, cuando él lo mostraba, lo llevaba a algún lado, por lo que yo he escuchado también, lo llevaba enrollado. Pues nadie iba a llevar una tira de 1 metro de largo, ¿no? Así como paseándose, ¿no? Como si fuese bandera. Entonces, es cierto, existía un carrete, ese es el que estás viendo ahí. Gracias. ¿De qué? Gracias. Primero, Aldo, muy interesante tu charla. Gracias. Hubo un momento que mencionaste que, si no me equivoco, era con el de la llamita, que en algunos catálogos aparecía como reimpresión y cuando ustedes consideran que no es una reimpresión. Mi pregunta es, ya que los catálogos se nutren de la información que les manda alguien, ¿han pensado escribirles para hacer esta corrección? Te lo comento porque nosotros sí hemos conseguido en Honduras que Scott por lo menos haga algunas correcciones. Faltan otras, claro, pero sí hemos conseguido que algunos errores hayan sido enmendados. Bueno, mira, nosotros también hemos conseguido que en algunas cosas Scott las corrija. Hace unos 15, 20 años era un trabajo muy pesado. Acá había una persona que no sé si todavía estará viva, que representaba en teoría a Scott, o era la persona de contacto con Scott, un tal señor Ostolaza, que creo que representaba a varios países a la vez o mandaba la información de varios países. Si tú quieres saber el tema de la supuesta reimpresión, es una cosa muy sencilla. Eh, Nosotros dábamos como norma lo que decían los catálogos cuando comenzamos a coleccionar. Entonces, para nosotros toda la vida eran 500.000 estampillas de la llamita y la gris era una reimpresión y punto final. No había nada más que decir porque no había nada, pero con los años se comenzaron a encontrar información, archivos, o sea,
quien hizo un gran trabajo de esto, bueno, que ya murió, era Salvatecchi. Y él publica muy poco de lo que él investigó, porque realmente el grueso se quedó sin publicar. Saca un artículo en el cual realmente los pocos interesados en ese momento, ahora hay más, nos quedamos un poco como pensando cómo es esto, ¿no? Pero realmente tenía razón, porque tú ves en el mercado que no vas a encontrar 500.000 de estampillas de la llama circulando, vas a encontrar muchos falsos, y realmente, y eso ya te lo digo por un tipo de experiencia, por mi negocio, realmente las tintas, si el tipo se queda sin tinta, le pone cualquier cosa. O sea, ya dije yo en un momento que el color carmesí, no sé qué, el color carmesí en algún momento en el Perú era un rojo, otra vez era un color fresa, a veces un color rosa, y a veces un color medio granate. Entonces, si el tren era color carmesí y tienes 3 colores que van de escarlata a rojo pálido, imagínate las otras podían ser cualquier cosa, ¿no? Con tal de que pintara y con tal de que quedara total, a final de cuentas, ellos estaban en una urgencia de tener que cumplir un contrato porque le exigía un decreto de poner estampillas en circulación. Por eso que las primeras estampillas de la llama son azul-gris. Las otras dos que salen ya no en marzo, sino en julio, más o menos se entendería que son los colores índigo, azul oscuro y azul. Pero al final del contrato, que realmente no es el final del contrato, sino la cuarta impresión, que es el mismo mes de julio, pero para el final, deben haber hecho cualquier cosa y haber utilizado los mismos cuños. Porque en el fondo, si tú ves las reproducciones, falsificaciones, o el nombre que le quieras poner a esas cosas, es que sencillamente son muy distintas. Y las más peligrosas, o sea, difieren mucho de las mismas grises. Creo que tengo a Guillermo Llosa por ahí, que sí lo vi levantando la mano. Sí, ¿O me no, equivoco, Guillermo? ¿Cómo estás? Aldo, ¿cómo estás? Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Tengo curiosidad, ¿cómo es que determinas, dices el rojo escarlata, el rojo pálido, los diferentes colores- colores por tiempo, ¿no? O sea, ¿hay Es suficiente muy material que sencillo. que estás batasellado con fechas como para Claro, diferenciar los colores con las claro, fechas? mira. Claro, tú te puedes primero comenzar. El primero que hace algo de esto es Henry Harman de Isque. En el año 84 hay una exposición, no, perdón, 88, Film 88, que se hace en el Museo de Arte Italiano. Ahí hay una colección de trenes que no sé quién la muestra, y Henry Harman, que está en el jurado conmigo, se pasa todo un día, lo estuve viendo, tomando nota de los colores y en las fechas. Entonces hizo un primer inventario que creo que está publicado todavía en alguna parte, en Filatela Perana o en otro lugar. Luego de eso, tú comienzas a ver los colores por fechas. Es muy fácil. Es lo mismo que pasa con el dinero rojo o con el dinero verde. Es sencillamente aplicar la misma metodología. Para comenzar, te das cuenta que la escarlata nunca lo vas a encontrar antes del año 73. ¿Por qué? Porque ya eso lo haces encuadrar con los contratos, con las fechas de producción o los contratos de impresión que publica Salvatecchi, y te van a dar exactamente los colores. O sea, puede que la fecha posterior sí sea más posterior, pero la fecha previa no. El rojo y el rojo pálido lo sacas muy fácil por un tema de que el pálido al centro del cuño está como lavado, siempre está un poco más tenue. Te das cuenta por el color. Y el rojo, indudablemente, es un color mucho más marcado, ¿no? En ese momento, entre el año 70 y 72, si no me equivoco, porque no tengo ahorita la pantalla, creo que hubieron como 3 contratos. Y pueden ser fechas más, fechas menos, pero indudablemente el rojo no lo vas a encontrar en el 70. Indudablemente el escarlata no lo vas a encontrar en el 72. O sea, es por eso que más o menos con los mataseos fechadores vas sacando ¿cómo se llama? La secuencia. Ya, ok, interesante, porque no sabía que había tanto material como para Lo hay, determinar las mira, fechas y los colores. yo tengo en mis manos parte de la colección Paredes. Y hay canceladores, y bastantes. Y te ayudan bastante. Más que nada,
como tú sabes que la mayoría de canceladores eran Limi Callao, más o menos tienen las fechas. Hay material. Hay material. Yo tengo acá, viendo la colección de paredes, de por lo menos unos 40 trenes. Y muchos con fechas, ¿no? Incluso hay algunos del año 70 y todo, entonces puedes darte cuenta por los tonos. Yo te he mandado esa lista. Sí, yo la tengo, la voy a revisar. Fíjate en la parte de trenes. Y ahí hay muchos con fechas, muchos. ¿Faltaba alguien más? Ariel, baja la mano. Bajo la mano. Aldo, como Sí. siempre, muy técnico, muy tradicional, muy completo, muy todo. Muchas gracias. Un detalle que creo que puede que lo hayas dicho y se me pasó. Hablas de que las reimpresiones de los dineros cafés, las eres eran rectas y eran igualitas, las patas de las eres, y en las originales las eres eran diferentes, ¿verdad? Sí. Si tú dijiste que utilizaron el mismo cuño, ¿por qué la diferencia? Porque si tú coges el cuño para la reproducción 30 años después y lo limpias, el que lo limpió quiso dejarlo bonito, ¿no? Es como pasó con el dinero rojo. El dinero rojo le pasó lo mismo. Y eso lo mostró Henry hace tiempo, y eso fue una investigación que hizo él, y después yo lo mostré en la conferencia que hice en mayo, es que cuando limpiaron los cuños, o sea, se le fue la mano y el marco de la estampilla se le pasó como 2 milímetros. Entonces tú al tiro identificas la falsa con eso, ¿no? Aparte otros detalles. E impresiones, digamos, tempranas de la estampilla, ¿no tenían las eres rectas? No, si yo he mostrado las pruebas y también las tienen iguales. Las tienen Iguales, igual. distintas, claro. Okay. O sea, si yo te mostrara las pruebas, o sea, vamos a ver, vamos a ir a la prueba. Espérate un segundo, ¿dónde está esto ahora? ¿Dónde se quedó? Espérate un segundito, porque no sé dónde lo dejamos esto. Ya. Esto no sé si se pueda compartir de nuevo. Ya, ahí estamos. Vamos a ver. Muy rápido te muestro. Acá tienes las pruebas. ¿Ok? No sé si logras ver que la C está rota de correos. Sí, sí. Si tú ves las dos R de la izquierda, la primera, la que está más arriba, está la pata recta y la otra patita está un poquito curva. Exacto. Listo, desde ahí viene. Ahí viene. Okay. Desde ahí viene. Hay otros dos detalles más, ¿no? Como es la punta de la N de Franco, ¿no? Las falsas tienen la punta, la N como si fuese una punta de un aguda, y acá la punta la N es trunca, ¿no? Y hay un par de detalles más, un detalle más por ahí. Pero ya con eso es más que suficiente. Exacto. Ok. Thank you. Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes por aguantarme.